Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Les deseo que el Señor les bendiga en gran forma, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Que Él nos dé de su gracia para poder continuar hasta cuando Él aparezca por nosotros, o sea, su venida. Que el Señor nos ayude. Me gozo de poder estar en esta hora tomando parte de este culto que alimenta nuestra alma. El Espíritu gime dentro de nosotros y los invito a que puedan continuar luchando, batallando por su alma, porque eso es bueno para cada uno de sus hijos. En esta hora los voy a invitar a orar para que el Señor nos ayude en lo que en este día lo vamos a realizar. Oremos. Eterno Dios y soberano Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das. A pesar de los tiempos difíciles que está pasando tu iglesia, tú sigues siendo fiel para con nosotros. Ayúdanos a nosotros a reconocerte, poder adorarte, poder bendecirte, Señor, porque tú prometiste que ibas a estar todos los días hasta el fin del mundo a nuestro lado, Señor. Danos fe, danos fuerza. A nuestra iglesia, Señor, levántala. Aviva tu obra como dice tu palabra en medio de los tiempos difíciles, amado Señor. Hay muchos que necesitan, que están clamando, amado Padre, porque le ha tocado un poco difícil. Hay enfermos, Señor, hay otros tristes, y eso usted lo sabe. Pero tu palabra dice, clama a mí, que yo responderé, Señor. Gracias, Padre, y danos tu bendición en tu nombre, Jesucristo. Amén. Los invito a leer el devocional que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 35. En el nombre del Señor dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue le llame y le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados sois aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados, porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Una preciosa palabra que nos invita a estar siempre despiertos espiritualmente para poder enfrentar todas las acechanzas, todos los problemas que muchas veces el mundo, el diablo quiera hacernos tropezar. Bendiciones, hermano. A esta hora le vamos a dar la oportunidad al coro de nuestra iglesia de las Hortensias para que nos deleiten con algunas alabanzas para la gloria de su nombre. Cuando me pongo a meditar, mi alma se goza, mis ojos lloran, mas no lloran por llorar. Es que recuerdo tu bondad tan infinita, cuando en la cruz
y gloria al Padre eterno, que a su Hijo unigénito dio. Por el rescate del mundo entero, su última gota de sangre derramó. Más que victoria, más que victoria, más que victoria.
estas hermosas alabanzas. En esta hora le damos la oportunidad a nuestro pastor para que pueda entregarnos su palabra y sea de gran bendición para cada uno de nosotros, amados hermanos. Muchas bendiciones, hermanos. Muy buenos días, mis amados hermanos. Que la gracia del Señor les acompañe a cada uno de ustedes. Hoy día, un domingo más, compartiendo la palabra del Señor. Comenzando ya el mes de mayo, un mes muy interesante. El quinto mes del año, ya ha pasado harto tiempo, avanza el año. En este tiempo, aún en pandemia, aún complicado, pero confiando en que el Señor seguirá cuidando de nuestras vidas y que estaremos en algún tiempo podremos salir de toda esta experiencia que estamos viviendo con angustia. Amados míos, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. La semana pasada terminamos de ver hasta el versículo 18 lo que se denomina el prólogo de la carta de Juan, este panorama, esta reflexión del contenido completo de la carta que hace Juan desde el 1 hasta el 18. Luego ahora comienza ya a ir dándole forma al relato y comienza a contarnos una serie de cosas. Yo tenía la intención de mi corazón de trabajar el capítulo, lo que nos queda del capítulo 1 completo, ¿no es cierto? Y dividir cada uno de las experiencias ahí al menos en 3 puntos, ¿no es cierto? Hablar del testimonio de Juan, hablar de lo que implicaba ser el Cordero de Dios y luego quedarme con el concepto de los primeros discípulos, como 3 experiencias vividas al inicio del ministerio y cómo se presenta ya el ministerio de Jesús de ahí en más. Sin embargo, significaría por lo menos una predicación de 1 hora y yo sé que a ustedes les gusta escuchar la palabra de Dios y disfrutar de ella, pero voy a liberarlos. Perdónenme, por favor, los voy a liberar o les voy a quitar esa posibilidad tan linda de tener tanto tiempo de exposición de la palabra y lo voy a dividir en 3 partes. Voy a hablar del testimonio de Juan, voy a hablar de el Cordero de Dios en forma particular, porque ahí hay una temática bien especial que quiero desarrollar, y luego ya los primeros discípulos con los que Jesús va a comenzar este caminar hasta la cruz del Calvario. ¿Les parece? Así es que perdóneme, yo sé que a usted le hubiera gustado estar 1 hora y media ahí reflexionando en la palabra de Dios, pero voy a dejarlo en 3 periodos un poquitito más cortos, particularmente este que vamos a mirar en el día de hoy. Le invito a que leamos el texto para poder ya mirar lo que vamos a revisar. Primera de Juan, capítulo 1, versículos desde el 19 hasta el 28 vamos a leer para ver ahí algunos elementos. Dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno en quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Mire qué hermoso el texto. La semana pasada terminamos mirando la segunda parte del prólogo, como ya lo mencioné hace un ratito, y me quedé en la reflexión final, me quedé con el verso 1:16, donde dice, porque de su plenitud tomaron todos, y gracia sobre gracia. Y yo le hablaba la semana pasada, y lo invitaba a que usted reflexionara, ¿no es cierto?, que recordara que la
plenitud, que la presencia, que la comunión, que la santidad, que la presencia de Dios en su vida es antes de recibir de gracia sobre gracia. Le decía que nos gusta la experiencia y clamamos y oramos de tener gracia sobre gracia en nuestras vidas, pero no unimos ese texto, ¿no es cierto?, con la parte de que tiene que estar la plenitud de Cristo en nosotros. Ya una cosa tiene que ir y va a ir siempre necesariamente tomada de la mano. Ahora, cuando esta experiencia ocurre en la vida de un cristiano, es decir, la plenitud de Cristo, la gracia de Cristo, la presencia de Cristo, la santidad del Señor, una vida de intimidad, de comunión con Dios se da, el Señor bendice y entrega gracia sobre gracia, bendición sobre su vida. Y ahora, en ese contexto bien interesante, se nos presenta el relato que acabo de leer, desde el versículo 19 en adelante. Y comenzamos a mirar qué es o qué es lo que implica ser un testigo de Jesús. El subtítulo del pasaje allí, ¿no es cierto?, puesto obviamente tardíamente, eso no es palabra de Dios el subtítulo, pero nos ayuda a reflexionar. Dice, testimonio de Juan el Bautista. ¿Por qué hace relevante el testimonio? ¿Sí? Y mire, antes de meternos en el mensaje del Cordero de Dios, que es lo que Juan va a decirnos, el mensaje de este testigo, nos presenta al testigo. Nos presenta de una manera, de la misma manera en que ya lo había hecho en el prólogo. Allí lo menciona. ¿Se acuerda que le comenté que lo coloca en escena para decir, ¿no es cierto?, que venía a hablar de la luz, ¿no es cierto?, y no de sí mismo. Ahora nuevamente hace una referencia muy específica al testigo, a este que hablaba acerca de Cristo y anunciaba el camino del Señor. Y amados hermanos, la reflexión en el día de hoy va apuntada específicamente a este concepto. Los cristianos representamos a nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos tenemos la obligación de ser testigos de Cristo. Y la conclusión del mensaje de hoy día es preguntarte a ti, ¿qué clase de testigo de Cristo eres tú? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Qué testimonio estás dando acerca del Señor? Quiero invitarte a que reflexiones profundamente en tu testimonio como hijo de Dios. Me parece tan importante esto en estos días en que a veces nos parapetábamos detrás de la actividad masiva de la iglesia, en que a veces nos parapetábamos atrás del programa de la congregación, ¿no es cierto?, y nos servía para seguir adelante respecto del mensaje del Señor. Mi profesor de evangelismo en el seminario bautista, cuando estudiaba, decía lo siguiente. Decía que los cristianos en el día de hoy nos hemos tomado de las campañas masivas o de los esfuerzos masivos o de los esfuerzos comunitarios de la congregación, ¿no es cierto?, a través de actividades, de puerta a puerta, de la actividad que fuera en que funcionara toda la iglesia, para acallar nuestras conciencias cauterizadas de evangelización. Él decía, ¿sabe que los cristianos de hoy día no hablan y no son testigos de Cristo y se esconden detrás de la actividad, del programa y del quehacer de la iglesia? Y cuando leía este pasaje me llevaba a esa reflexión y a ese recuerdo. Y es hacia allá donde quiero apuntar mi reflexión en el día de hoy. Este es el testimonio, ¿no es cierto?, de Juan. Lo coloca allí, ¿no? Juan el apóstol, el evangelista, está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Y dice, este es el testimonio, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? El testimonio de un cristiano fiel producirá, ¿no es cierto?, en la comunidad, en las personas, producirá intriga. Será necesario averiguar
de qué está hablando. Es necesario preguntarse qué nos está diciendo. La gente que esté alrededor de un testigo querrá saber más acerca de lo que tú estás hablando. Mire, Juan estaba hablando y estaba predicando muy lejos del centro religioso. Él no estaba predicando, lo vemos en el versículo 28, estaba en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando y predicando, muy lejos de Jerusalén. Sin embargo, las noticias llegan hasta Jerusalén. Hay alguien que está dando un testimonio tan fuerte. Está hablando del Mesías, está hablando de Cristo, ¿no es cierto? Está hablando del ungido de Dios. Está trayéndonos un mensaje que nos mueve el piso, que nos hace reflexionar, que nos obliga a ir a investigar. Esta es la primera pregunta que tengo para ti hoy día y que la voy a tener al final en la conclusión. Tu testimonio, lo que tú hablas de Cristo, con palabras, con acciones, con omisiones inclusive, lo que tú hablas de Cristo con gestos, con acciones concretas, aún solidarias, en fin, o con palabras explícitas, o con una buena conducta, en fin, con todo lo que implica ser un testigo de Cristo, que lo hemos revisado en más de una oportunidad. ¿Provoca la intriga de alguien? ¿Provoca que alguien se sienta conmovido por lo que está pasando? La semana pasada, no sé si les alcancé a contar este testimonio, pero en el grupo de adolescentes, uno de los adolescentes contaba el siguiente testimonio el sábado. Él decía, ¿sabe? Yo creía que yo era un buen cristiano y daba un buen testimonio. No digo garabatos, soy tranquilo, tengo buena conducta, me tienen estima los profesores, trato de aportar en todo, de ser servicial. Y él se describió así como una muy buena persona. Hasta que conversando con una amiga que él tenía en el recreo, en algún momento en el relato, él le comenta y le dice, bueno, y como yo soy cristiano, ¿no es cierto? Así como, obviamente, por todo lo que yo soy cristiano. Y la niña le dice que lo quedó mirando y le dice, ¿tú eres cristiano? Tú no pareces cristiano, nunca pensé que tú podías ser cristiano. E hizo mención de algunos otros elementos físicos, del pelo largo y de otras cosas, ¿no es cierto? Que para la chica no importaba nada. Y nuestro adolescente decía, ¿sabe? No basta con tener una buena conducta, no basta con no decir garabatos o ser amable con los profesores, ser tranquilo, ser servicial. No es suficiente el mensaje. Era necesario hacer algo más. Y lo algo más era hablar explícitamente de Cristo. No intrigaba, no llamaba a la investigación. Sin embargo, el testimonio de Juan llama fuertemente a preguntarnos. Llamaba a los fariseos y a los sacerdotes y a los levitas, a los estudiosos. Los llamaba a preguntarse, ¿y tú quién eres? ¿Sí? La expresión, ¿no es cierto?, describe de alguna manera la hostilidad que había acerca de Jesús. Él estaba hablando de Jesús, estaba claramente, eso nosotros lo sabemos. Donde quiero hacer mi punto es que llamó la atención de ellos, aún muy lejos, el testimonio que estaba dando Juan. Y eso es lo que yo espero que tú mires en tu vida y digas, esto me ha pasado a mí. Mi testimonio hace que le llame la atención a la gente, que quieran saber, aún para atacarme, no importa, pero que quieran saber. Es interesante, vamos a seguir leyendo el relato de Juan en el capítulo 3, no mucho después. Juan habló de Jesús, de Jesús, de Jesús. En el capítulo 3 nos vamos a encontrar con un sacerdote, alguien importante, ¿sí? Que llega ahí en silencio por la noche y le dice,
yo quiero saber si tú eres. Yo escuché hablar de ti. El testimonio de ese me quedó dando vuelta y quiero saber algo más. ¿Sí? Así es que, lo primero, el testimonio de Juan llamó a que quienes lo escucharon, por muy lejos que estuvieran, porque llegó muy lejos, porque tuvo un gran alcance, el testimonio de Juan, ¿no es cierto?, llevó a que la gente le preguntara, ¿de qué estás hablando? Quiero saber exactamente. Ahora, veamos cómo va respondiendo Juan. Versículo 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y esta respuesta que para nosotros hoy día nos parece de perogrullo, o sea, una respuesta que seguramente cualquiera de nosotros podría dar, pero fíjese que lo que Juan está haciendo en este momento, está diciendo que yo no soy igual al Mesías, que la vista no puede estar puesta en mí, que lo que estamos haciendo es tratar de mirar al Maestro y no mirar nuestras propias vidas como testigos de Jesús. A veces lo que ocurre es que cuando nos levantamos como testigos de Jesús, levantamos nuestras figuras personales más allá de la figura de Cristo. Y sí, ¿no es cierto?, por elocuencia, por carisma, por manera de ser, incluso por formas, por sistemas, por estética, como quiera, ¿no es cierto? De pronto el mensaje de quien tengo que poner en relieve se ve opacado por la figura, ¿no es cierto?, por la figura del expositor. Y Juan dice, mire, cuidado, yo no soy igual al Mesías. Y confesó y no negó, dice, no, yo no soy. No me mire a mí. Dice el relato, estaba vestido de pieles, de pieles, ¿no es cierto?, con un cinturón y comía abejas, qué sé yo, no importa. No importa ni cómo me he visto, ni lo que hago, si soy nazareo, si tengo el pelo largo, corto, no importa. No me mire a mí. Mire a Jesús. No se quede pegado en la figura del mensajero. Preocúpese del mensaje. Sabe que a veces nuestro testimonio, ¿no es cierto?, pone tan en relieve mi propia figura como mensajero, que la gente se queda pegada en el mensajero y no en el mensaje. Si es que yo sigo al Señor porque el hermano tanto o la hermana tanto me habló y ella es tan hermosa y es tan buena hija del Señor, todo lo que dice es tan bonito, es tan especial, y hay una exaltación de la figura del mensajero. Ni que decir de aquellos cultos, ¿no es cierto?, donde el propio carisma del predicador atrae toda la atención, ¿sí? Y nos constituimos en seguidores de predicadores, en seguidores de iglesias, en seguidores de movimientos, en lugar de seguir, de tener vidas constitutivas, ¿no es cierto?, de seguidores de Jesús. No soy yo, es Jesús. No, yo no soy el Mesías, no es a mí. Como testigo de Cristo, no me mire a mí, mire al Señor. ¿Sí? El cristiano tiene que combatir las concepciones equivocadas. Y le preguntaron, ¿qué pues entonces eres tú? Ya, si no eres tú el Mesías, está bien. ¿Eres Elías? Dijo, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, mire, la figura de ahí del profeta, la figura de Elías está ahí en Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Búsquelo usted en casa si usted gusta, y la figura del profeta, o lo que está diciendo ahí, está en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18, donde se nos habla del profeta que iba a venir en alusión en alusión al Señor. Y le dice, no, mire, no soy ni lo uno ni lo otro. O sea, mire, no quiero tener un más alto concepto. El Señor mismo dice, Elías vino, refiriéndose a Juan, ¿no es cierto?, para darnos una idea de la autoridad, del mensaje y de la figura. No es el personaje el que iba a venir, ¿no es cierto?, sino que el espíritu de Elías, de este profeta de Dios que hablaba en el nombre del Señor.
Pero cuidado, ¿sí? Lo relevante, vuelvo a insistir, no era la figura. Juan tiene que luchar. Primero le dicen si es el Mesías. No, no soy el Mesías. Ah, pero eres alguien importante. No, no soy importante. Y aunque lo fuera, ¿qué importa? No estamos hablando de mí, ¿sí? No es lo relevante quién sea yo, sino lo relevante es el mensaje. Y quiero que mi mensaje te llame a preguntarte, a interrogarte, a investigar mi mensaje. Esta vez, ven a mí, pregúntame, ¿sí? Y parte a lo mejor desde mi figura, pero no te quedes en mí. Lo que quiero es que conozcas del Señor. Eso es lo que está diciéndonos Juan en este relato. ¿Por qué es que Juan lo coloca el evangelista coloca este testimonio de esta manera de Juan? Recuerda que te dije que Juan está escribiendo a la comunidad, ¿no es cierto?, de Éfeso, o al menos del Asia Menor, depende del historiador que usted lea, ¿no es cierto?, quién es el receptor de este evangelio que quedó para nosotros en el día de hoy, y el objetivo final, ¿no es cierto?, es decirle que ellos crean que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él hay salvación y vida eterna. Entonces, yo tengo la sensación que Juan está diciendo, mire, voy a contarle la historia del Bautista y de su testimonio, porque tampoco quiero que se fijen en mí, ¿no es cierto?, como el maestro, el viejo, el teólogo, el que enseña. Recuerda que esta carta, este evangelio fue escrito por ahí por el 85, ¿sí? O cerca del 90, depende ahí también más o menos los años. Entonces, la figura de Juan era una figura ya respetada. Y Juan, a través del testimonio del Bautista, le dice, sí, pero no importa el mensajero. Aquí el único que importa es Cristo el Señor, en quien se encuentra redención y perdón de pecado. Damos nosotros testimonio de aquel verdadero Mesías, sin importar quién y quiénes somos nosotros, qué y quiénes somos nosotros, sino lo único relevante es ser un testigo que pone de relieve y de manifiesto la figura del Redentor. Los cristianos testimoniamos bajo la autoridad del llamado del Señor a nuestras vidas. Mira, le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Ya a esta altura no tenían respuesta. Mire, le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿No es cierto? Fueron a inquirirlo, a preguntarle, y Juan no termina de responder y le dicen, ¿eres el Mesías? No, no soy el Mesías. ¿Eres Elías? No, no soy Elías. ¿Eres el profeta, no es cierto, del que nos habla de Deuteronomio? No, no soy el profeta que habla de Deuteronomio. Entonces, ¿quién eres tú? ¿No es cierto? Le están preguntando. Para que demos respuesta. Le hacen una pregunta tan interesante para quienes somos testigos. ¿Qué dices de ti mismo? Y dice Juan de sí mismo, como testigo de Cristo, yo soy, esto sí que soy, la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan toma una profecía para dar cuenta de su ministerio y del llamado que él tiene. Yo estoy haciendo esto por mandato de Dios. Yo soy una voz que se levanta por mandato de Dios, no para que me vean a mí, sino para que vean a Cristo el Señor. A un alto. ¿Acaso, mi amado hermano, usted y yo no estamos en la misma condición? ¿Acaso usted y yo no tenemos el mandato de Dios para dar testimonio de Cristo? ¿Sabe? Juan sabía exactamente quién era en el plan divino. Juan tenía muy claro cuál era su lugar en esta jugada. ¿Sí? Juan no se deja nublar, no se tienta. Amados, a veces nos ocurre lo mismo.
o nos debiera ocurrir. Y cuando somos confrontados por ser buenos predicadores, por dar buenos testimonios, por ser cercanos a la gente, por hablar de Cristo de una manera tan especial, ¿sí? Y nos gusta que nos golpeen la espalda y que nos feliciten. Juan nos enseña a que está bien que se reconozca nuestro ministerio. Después vamos a ver que Juan tenía seguidores. Pero cuidado, con una misión. Y la misión de quienes somos no se nos puede olvidar. Estamos para dar testimonio y preparar el camino del Señor. ¿Sí? Esa es la labor, esa es el cometido. El verdadero cristiano proclama la necesidad de arrepentimiento en el mensaje, en la vida de las personas. Mire, dice, yo soy uno que llama al arrepentimiento y le dice, endereza tu camino, endereza tu camino. A veces como testigo, ¿sabe usted? Nosotros hablamos de cualquier cosa, menos que la gente enderece su camino y que se arrepienta. Le hablamos de lo bello de la acción, de la actividad, del programa, de la iglesia, de la familia, de la música, inclusive nuestras propias vidas. Decía alguien, para no perdernos de amigos, porque le resultamos buenos amigos, aceptan, porque les gusta estar con nosotros, por la enseñanza, porque le hablamos cosas bonitas, qué sé yo, porque aquietamos su corazón, porque oramos por la gente, etcétera, etcétera. Pero el mensaje que presenta a Cristo necesariamente es un mensaje de arrepentimiento que debemos entregar y que debemos compartir con la gente. Enderezar camino a nuestro Dios es un llamado a estar preparados porque la venida del Mesías se acerca y deben estar a cuentas con el Señor. El símbolo es un camino, ¿no es cierto?, que necesita ser reparado o despejado de cualquier posible obstáculo. Los cristianos nos vemos en la necesidad de exponer la visita o la vista de Cristo. Mira, déjame mirar, dice, y los que habían sido enviados de los fariseos, mira qué interesante, ¿quiénes habían sido enviados de los fariseos, no es cierto? Sacerdotes y levitas. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, ya tú declaraste que no eres ninguno de aquellos que pudieran ser autoridades espirituales para nosotros, a quienes nosotros pudiéramos hacerle caso. ¿Por qué entonces tú estás bautizando? Juan le responde diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quienes vosotros no conocéis. El bautismo, en general el bautismo, en la cultura del Medio Oriente, es un acto absolutamente normal. El bautismo no lo inventaron los judíos, era parte de una ceremonia de iniciación y de purificación de cualquiera de las religiones contemporáneas al judaísmo, ¿ya? Así es que no es algo nuevo. El símbolo que significa para nosotros eso es lo nuevo, pero en general para toda la gente, ¿no es cierto?, era un símbolo de purificación o de iniciación. Así es que no era el bautismo como tal. Por eso la pregunta le dice, ¿por qué pues bautizas? No le están preguntando qué es el bautismo, sino por qué haces este acto. Y el judaísmo en particular en este tiempo también realizaba un acto de bautismo muchas veces como un acto penitente de purificación.
Es más, si usted se recuerda, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, los profetas, ¿no es cierto?, cuando iniciaban actividades de santidad, de purificación y de limpieza, tenían que sumergirse 1, 3 o 7 veces, ¿no es cierto?, en el río, en el agua, y como símbolo de limpieza, de purificación, de santidad. Vuelvo a insistir entonces que la figura del bautismo no era el tema, ¿sí? El tema, ¿por qué lo hacía él? Si esta figura estaba reservada o para los sacerdotes o para para la figura de los profetas, estaba reservada para una figura litúrgica dentro de la experiencia de la espiritualidad judía. ¿Quién era este Juan? Que venía a arrebatar cosas, ¿no es cierto?, de la religiosidad de ese tiempo, y la estaba apropiando. Esa era la pregunta. Y es importante la pregunta porque, ¿saben? El día de hoy nosotros también tenemos que aprender de lo mismo, ¿sí? De pronto, cuando nos encontramos con aquellos que... ah, una vez escuché algo de eso y le dice una persona a otra conversando, le dice, yo soy cristiano, ¿ya? Y la otra persona lo queda mirando y le dice, yo también lo soy, ¿o qué creéis que soy un pagano? ¿Sí? ¿Que creéis que ando adorando a dioses así? Tengo en mi casa levantado un árbol y estaba muy molesto, ¿sí? Porque sentía que estaban atacando su manera de su espiritualidad. Cuando nos acercamos delante de las personas a hablarles de Cristo, a dar testimonio de Jesús, y partimos diciéndole yo soy cristiano y tú no lo eres, ¿no es cierto? Le estamos diciendo, oye, tú no eres nada. Y es verdad, no está equivocado. Sin embargo, lo relevante aquí, ¿no es cierto?, es poder hacerle ver a las personas que a ellos les falta la figura de Cristo en sus vidas, de manera personal, en una comunión, no en un conocimiento, en una práctica religiosa, sino que en una relación personal de arrepentimiento y comunión. Es necesario hablarle a las personas de esta forma. Nuestro país, en general, nuestro país es un país que entiende perfectamente quién es Cristo y lo que vino a ser. Y entre evangélicos, protestantes y católicos, somos aproximadamente un 70 o un 65%, porque ha bajado mucho en este último tiempo, pero más o menos un 65% de la población. Pero claramente ese 65% que se declara cristiano no tiene una relación íntima con Cristo. No tiene una comunión de arrepentimiento con Jesús. Y ojo que no estoy hablando solo de quienes profesan el cristianismo en la Iglesia Católica, sino que también dentro o al interior de las filas del protestantismo y de la Iglesia Evangélica, que saben de Cristo, que conocen del Señor, que tienen un conocimiento de Él, que tienen una práctica, pero que no han tenido un arrepentimiento y una conversión al Señor. Porque si no, claramente las cosas serían distintas. Temuco por años fue la capital evangélica de Latinoamérica. Y mire los problemas que hay en nuestra región. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cristianos? ¿Sí? Más al norte, no recuerdo, pero en la región del Biobío, es la ciudad más evangélica, donde hay mayor cantidad de evangélicos en el país,
pero es la ciudad que tiene la más alta tasa de alcoholismo. ¿Dónde está la influencia? ¿Dónde está el testimonio de los testigos de Cristo? Y voy a mirar, para no mirar a los lados, voy a mirar nuestra propia casa. La fuerza del testimonio de nuestra congregación ha afectado nuestra comunidad para constituirse en un hito relevante en medio de ella, en un hito no solo religioso por un templo, sino en un hito de valor, de valores y de salvación que haga que la gente se pregunte ¿qué pasa ahí? ¿De quién están hablando? ¿Me sigue la idea? El testimonio de Juan, el hecho del testimonio de Juan, más allá del mensaje que lo vamos a tomar un poquito más adelante, el hecho del testimonio de Juan debe hacernos pensar y recapacitar en nuestra propia condición de testigos de Jesús. ¿Ya? Somos ciertamente representantes imperfectos, ciertamente, pero aún con toda nuestra imperfección, amados míos, nosotros tenemos que seguir hablando con claridad el mensaje de arrepentimiento de Cristo, ¿sí? Y debemos, en los versículos que siguen, ¿no es cierto?, dice que Juan vuelve a poner de manifiesto que es lo importante, que él es un testigo de alguien. Dice, el que viene después de mí es el que es antes de mí. Pone la figura nuevamente del eterno Cristo en el que hemos creído, ¿sí? Del cual yo soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Le dije la semana pasada, me gusta cuando tenemos el concepto muy cercano de Jesús. Me gusta tener la figura del amigo, del compañero, del padre, muchas veces aquellos que han sido huérfanos de padre o madre, ¿sí? De la figura, podemos haberlos tenido vivos, pero de la figura. O del esposo, de las viudas, del compañero en las experiencias de la vida, en fin, me parece maravilloso tener esa figura tan cercana de Jesús. Pero nunca pierda la perspectiva de que usted está hablando del eterno, que usted está hablando del eterno Hijo de Dios, que no tiene principio ni fin, el alfa y la omega, el principio y el fin lo define el Apocalipsis, el que es, el que era y el que ha de venir, donde usted ni yo somos dignos siquiera de desatar la correa de su calzado. A manera de conclusión, una serie de preguntas para usted. ¿Qué tipo de testigo de Cristo es usted? De acuerdo a lo que hemos mirado brevemente en la figura de Juan. ¿Es un testigo encubierto que nadie conoce? ¿O es un testigo que se le conoce y se le interroga para saber de quién está hablando? ¿Usted es un testigo que provoca preguntar qué está haciendo? ¿Es usted un testigo que tiene claro que usted no es el objetivo del mensaje, sino que el objetivo del mensaje es Cristo, el eterno, donde usted no es digno de desatar la correa de su calzado? ¿Predica usted, mi amado hermano, bajo la autoridad de Cristo, en el tiempo y en la ocasión que Dios le señala que lo haga? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que hablemos y cerramos la boca? ¿Su mensaje habla de arrepentimiento o habla de actividad,
de cultos bonitos, de hermosa música y de buenos amigos? Usted como testigo, o nuestra vida y testimonio, da honra y gloria a Cristo, el que es desde antes y será por la eternidad. Son una serie de preguntas que dejo en su corazón para su reflexión personal. Digo esto como última palabra. Sabemos que debemos ser testigos, pero tenemos la necesidad de ver qué clase de testigos somos para cumplir adecuadamente nuestra misión como testigos de Cristo, el Mesías, el Eterno de Dios. Que el Señor nos bendiga y que nos invite a esta reflexión. Yo le invito a que haga un alto y haga una oración personal en casa en este instante. Y le diga: Señor, ¿qué testigo estoy siendo de ti? Y hágase un desafío. Señor, esta semana quiero ser un testigo diferente, donde mi figura mengue y donde tu nombre sea exaltado. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude a crecer como testigos de Cristo el Señor. Que Dios nos acompañe. Amén y amén. Con una sola chispa se enciende un fuego y los alrededor caléntase muy luego. Así es el amor de Dios, el cual experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al rodar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, el cual experimentar a todos has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así, te hará gran reposo. En la montaña gritaré el gran mensaje de amor que todos hay que repetir, lo debes compartir. En la montaña gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Damos gracias por esta palabra, la cual ha sido exhortada, y que nos sirva para enfrentar otra semana con la ayuda de nuestro Dios, sabiendo que todas las cosas son posibles. La Biblia dice, hermano, que caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Por lo tanto, tenemos que tener fe que vamos a salir de esto y pronto llegaremos a nuestro local para adorar y bendecir su santo nombre. Bendiciones, hermanos. Invito a que inclinen sus rostros para orar a nuestro Dios, agradeciendo por todo lo que se hizo en este día. Te damos gracias, soberano Padre, porque tú siempre estás presente, Señor. Aún en los tiempos difíciles, tú nunca te agotas ni dejas de no trabajar. Gracias, Señor, porque hiciste algo perfecto para nosotros, para en esta hora poder comprender y buscarte con más fuerza.
Bendice a tu iglesia, Señor, consuélanos, levántanos y anímanos a seguir luchando por nuestra alma. Bendice los hogares de tus hijos, Padre Celestial, para que nunca bajar la guardia, sino seguir cada día preocupados por nuestra salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Muchas bendiciones, amados hermanos de nuestra iglesia, la Hortensia, y los que comparten también los hermanos de Temuco. Que tengan una linda semana.